Hola, bueno, pues esta semana no hubo video de temático porque la vida no me da, ya lo saben muchos de los que me siguen, no me da la vida, tengo muchísimas cosas que hacer, se me acumularon cuestiones de trabajo donde ocurrieron cosas aterradoras que no dependen de mí, pero que me afectan a mí. Y me vi obligado a saltarme tanto el tiempo necesario, o a tomarme tanto el tiempo necesario para hacer el guión, como el tiempo necesario para hacer la edición del video temático, así que perdonarán ustedes y los vemos la semana que viene. Pero a cambio de eso quise hacer esto, que es una introducción a 3 temas que tocamos en el streaming del pasado jueves, conforme se acerca el lamentable, terrible primer aniversario de la guerra emprendida por Vladimirovich Putin en contra de Ucrania. Que todo lo demás que se diga es falso. Lo que hizo Vladimir Putin fue empezar a reunir sus tropas, a decir que no iba a invadir, que eran ejercicios militares comunes y corrientes, y el 24 de febrero lanzar una ofensiva tremenda donde esperaba en 5 o 6 días tomar Kiev y anexarse a Ucrania, y se encontró con la resistencia de los ucranianos, que al parecer no quieren que su país sea parte de Rusia, como no les gustó mucho que fuera parte de la Unión Soviética. Bueno, el punto es que en el segundo fragmento que van ustedes a ver de hoy, hablé pues de una afirmación de Manuel Monnereo, de este personaje de la izquierda leninista española, de este personaje de Podemos, frecuente compañero de Pablo Iglesias en sus asuntos televisuales, porque Pablo Iglesias todavía no decide si quiere ser político y arreglarnos la vida o simplemente ser periodista y a su manera recontarnos la historia. Y este punto se unió a otra cosa que me preocupó mucho. Precisamente la base de Pablo Iglesias dedicó su último programa, o uno de sus últimos programas, durante 45 minutos a fortalecer la teoría de Seymour Hersh, del periodista estadounidense, que fue muy importante en la guerra de Vietnam, fue quien hizo saber al mundo la matanza que había ocurrido en el poblado de My Lai, que fue un escándalo tremendo y que influyó enormemente para que terminara la guerra de Vietnam, porque cuando hay una prensa libre, y la prensa puede hablar libremente hasta de las atrocidades que comete su ejército, como fue el caso de My Lai y otros muchos que hubo durante la terrible guerra de Vietnam, cuando hay una prensa libre, la prensa libre puede cambiar la historia y puede marcar las cuestiones de poder. Esto lo digo porque de todos modos ante esto Pablo Iglesias sigue diciendo que no hay una prensa libre en Occidente, que todo está manipulado, menos él, y que por supuesto la única prensa libre que puedes encontrar está en Rusia. Bueno, no sé si esto lo dice, pero lo deja implícito por lo que voy a contar. Dedicaron 45 minutos a la afirmación de Seymour Hersh de que fue Estados Unidos, que fueron buzos de Estados Unidos los que pusieron las cargas que volaron los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Esto es probable, pero no está demostrado. Dedicar 45 minutos a afirmar que así fue, sin pruebas, solo con las afirmaciones de Hersh, es un poco exagerado. Y es un poco exagerado, pero vale la pena. Si Estados Unidos fue el responsable de este sabotaje, evidentemente es condenable. No se trata para nada, como algunos creen, cada vez que vas contra Rusia creen que estás defendiendo a los Estados Unidos, y no es así, pero es un argumento sencillo y que no requiere mucho desgaste de neurotransmisores, que a esta gente luego le resulta muy fatigoso pensar. Entonces, no, si Estados Unidos cometió el sabotaje del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 me parece gravísimo, pero no hay pruebas todavía de ello. Por supuesto, Rusia dijo que habían sido Estados Unidos, y por supuesto el Pentágono dice que no son ellos, y los países más cercanos, Suecia y Finlandia, que han estado investigando el asunto, pues no han dado todavía resultados de su investigación. Entonces llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención, por lo menos, que Pablo Iglesias dedique 45 minutos dándole segmentos, papeles a desempeñar a cada uno de los 3 o 4 personas que lo acompañan, incluida Ina Afinogénova, la antigua propagandista de Rusia, que ahora es propagandista Rusia, pero bueno, y que me tiene amenazado a mí además tremendamente con una demanda que sigo esperando. Puso a todos a tratar de afirmar, más allá de las pruebas, que efectivamente Estados Unidos era el culpable, y no hay ninguna duda de ello, y quien lo niegue, por supuesto, es un siervo de la CIA. Esto no es periodismo, eso no es periodismo de ninguna manera. Pero lo que más me molesta
es que a lo largo de todo este año de la guerra, nunca se ha dedicado un programa a la destrucción de Mariupol, con el asesinato de entre 20 y 25 mil civiles, a los crímenes de guerra de Bucha, a la barbarie como crimen de guerra que es atacar las infraestructuras civiles de otro país, los edificios, las escuelas, los hospitales, aquel hospital que decía niños en ruso en el techo y que fue bombardeado por las fuerzas de Putin. No se ha preocupado, ha dicho que le parece muy mal, pero no se ha preocupado por dedicarle 15, 20, mucho menos un programa completo de 45 minutos a las barbaridades criminales que durante un año ha estado cometiendo Putin y su ejército que muchas veces no quiere estar allí, contra Ucrania y específicamente contra los civiles ucranianos. Y otro crimen que está cometiendo Putin claramente contra su gente al mandar oleadas y oleadas de soldados, de personas mal entrenadas con cascos de plástico en lugar de Kevlar, a lanzar oleadas contra las trincheras ucranianas, de manera que en pocos meses ha aumentado de 100.000 a 200.000 el número de bajas rusas en esta guerra. Es gente a la que son convictos, son conscriptos a los que prácticamente no se les ha entrenado en lo que es el combate que exige saber qué hace uno en un campo de batalla, y simple y sencillamente se les está lanzando una picadora de carne. Y eso también es un crimen de Vladimir Vladimirovich Putin contra su propio pueblo, contra ese pueblo al que tiene engañado con la propaganda de la tele rusa que nosotros analizamos aquí desde hace ya 20 semanas, etcétera, etcétera. Y el hecho real es que, así como Seymour Hersh fue muy importante con los reportajes acerca de los crímenes de My Lai, los crímenes estadounidenses, el crimen estadounidense de My Lai que llevó a cabo a William Calley ante los tribunales en Estados Unidos mismos, no hay que olvidar que también Seymour Hersh luego ha tenido historias conspiranoicas, otras de otro tipo, por ejemplo, inventándose toda una historia de cómo fue asesinado Bin Laden, que no se corresponde con lo que todos los indicios parecen señalar que ocurrió. Es decir, que las fuerzas estadounidenses lo encontraron en Pakistán y lo asesinaron, además cometiendo una barbaridad enorme que era fingirse brigadas de vacunación, lo cual ha alejado más a la gente en Pakistán de las vacunas contra todo tipo de enfermedades. Fue una barbaridad, una salvajada increíble, fingirse brigadas de vacunación para poder infiltrarse y averiguar dónde estaba Bin Laden. Bien, dicho todo eso, lo que quería yo comentar de entrada al comentario de Monereo, porque al final luego descubrí que se me olvidó. Manolo Monereo dijo que si se hubieran cumplido los acuerdos de Minsk, cosa que sueltan todos así como si todo el mundo supiera que son los acuerdos de Minsk, pues no habría habido guerra. Bueno, si no hubiera habido guerra, no habría habido acuerdos de Minsk. O sea, después de que Ucrania echa a un siervo de Putin del gobierno e instaura otro tipo de gobierno más acorde a los deseos de los ucranianos de ser parte de la Unión Europea, a eso se le llama nazismo según el código ruso. Vladimir Putin lo que hizo fue ocupar Crimea y lanzar a militantes prorrusos y a fuerzas rusas simuladas, es decir, sin las insignias, a la guerra del Donbass, a la guerra en las provincias o oblasts de Donetsk y Lugansk en Ucrania. Esta guerra se intentó detenerla en 2 ocasiones con 2 acuerdos realizados en la ciudad de Minsk, en la capital de Bielorrusia, y que son los famosos acuerdos de Minsk de los que nos hablan constantemente. Muy bien. El primer acuerdo fue del día 5 de septiembre de 2014, que seguía mucho el plan de paz del presidente ucraniano en aquel momento, Petro Poroshenko, y lo que decía era garantizar, punto 1, garantizar un cese al fuego inmediato bilateral. Aquí bilateral eran las fuerzas supuestamente prorrusas, más todos
los agentes rusos y soldados mercenarios rusos como los de Wagner, que ya hemos demostrado que estaban allí en 2014, el que se garantizara la monitorización y verificación de este cese al fuego por parte de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la descentralización del poder a través de una ley ucraniana sobre el orden temporal del autogobierno local, en particular de los distritos de Donetsk y Lugansk. Es decir, había disposición de Ucrania de darle cierto nivel de autonomía y autogobierno a Donetsk y Lugansk. Y luego, bueno, garantizar el monitoreo permanente de la frontera ucraniano-rusa por parte también de la Organización de Seguridad y Cooperación Europeas, con la creación de zonas de seguridad, la liberación de todos los presos y personas ilegalmente detenidas, una ley para evitar que se persiguiera legalmente a la gente en conexión con los eventos que habían tenido lugar en Donetsk y Lugansk, donde por un lado las tropas y los aficionados y los afiliados a Putin habían cometido una serie de atrocidades, y milicias independientes, como lo era en aquel momento Azov, una organización fundada por nazis, pero esto fue en 2014, y que ahora está integrada en el ejército ucraniano, y según nos dicen los luchadores anarcocomunistas entrevistados por Patricia Simón, periodista española, no es para nada una organización nazi, hay gente de todas las ideologías defendiendo Ucrania. Bueno, esto duró exactamente 2 semanas. 2 semanas después se rompió el alto al fuego y se rompieron todos los altos al fuego y volvió la guerra. Cuando un lado rompe un tratado, el tratado ya no vale, no puedes pedir que lo cumpla. Bueno, pues entonces en febrero de 2015 se hizo el segundo acuerdo de Minsk, cuyo texto era, qué raro, primero, el cese al fuego inmediato y total, en particular en los distritos de los oblasts o provincias de Donetsk y Lugansk, y su estricto cumplimiento a las 0 horas de la medianoche del 15 de febrero de 2015. Sacar todas las armas pesadas, alejar a las tropas ucranianas de la línea de contacto, las formaciones armadas se alejarían también de la línea de contacto, habría una monitoreo y verificación del régimen de alto al fuego por parte de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, etcétera, etcétera. No pasaron 3 semanas cuando Putin volvió a romper el alto al fuego. Sí, me dirán que fueron los luchadores prorrusos, pero todos actuaban según las órdenes finalmente del Kremlin. No puedes pedir que una vez que has roto el primer punto de los acuerdos de Minsk, el enemigo al que estás atacando cuando te comprometiste a no atacarlo, cumpla el resto de los acuerdos. Esta es la parte de los acuerdos de Minsk que se les olvida, y del cumplimiento de los acuerdos de Minsk, que se les olvida a gente como Manolo Monereo, cuando simplemente dicen, y suena muy lógico y en televisión suena potentísimo, es que si Ucrania hubiera cumplido los acuerdos de Minsk, no habría esta guerra. Entonces, para empezar, como decíamos, si no hubiera habido guerra por parte de Putin en contra de Ucrania desde 2014 y con la anexión de Crimea, no habría habido necesidad de los acuerdos de Minsk. Pero los acuerdos de Minsk, su primer punto fue infringido en 2 ocasiones por las fuerzas que dependían de las órdenes del Kremlin, de las órdenes de Moscú. En ese caso, reclamarle a Ucrania que no hubiera cumplido el resto de los acuerdos cuando no los cumplía la otra parte, que era la parte relacionada directamente con Rusia, es enormemente tramposo. Es enormemente tramposo. Y ese fue el punto, pues, que se me olvidó a mí comentar ahora que comenté, como lo vamos a ver a continuación, lo que decía Manolo Monereo. No, ninguna guerra es fácil y ninguna toma de posición es inocente. Y yo quiero aclarar que mi posición, intento abordar la complejidad de todo el asunto. Intento abordar el interés que para Europa ha tenido, por supuesto, que Ucrania fuera parte de la Unión Europea como lo quiere ser Moldavia, que por cierto la presidenta moldava acaba de dar los datos de un intento de golpe de Estado patrocinado por el Kremlin, patrocinado por Vladimir Putin, para instalar en lugar de ella, que es proeuropea, a un régimen prorruso.
trato de analizarlo absolutamente todo y no puedo sino darme cuenta de que lo más relevante es que un país soberano, cuyas fronteras fueron reconocidas en numerosas ocasiones por la Unión Soviética, que las estableció, Khrushchev las establece en 1960, que las acepta cuando les da la independencia a Yeltsin en 1991, que en 1997 se vuelven a establecer, que en las Naciones Unidas se reconocen como las fronteras de Ucrania, y en las Naciones Unidas una de las razones por las que se crea es precisamente para garantizar las fronteras y evitar los ataques entre países que fueron comunes durante toda la historia humana para apoderarse de las tierras del vecino. Es una de las cuestiones básicas por las que existe la ONU. Y que esas fronteras fueron violadas brutalmente por un ataque sin provocación alguna, un ataque depredador con intención de anexarse un país vecino que no quiere ser parte de tu país, de violentar pues no solamente la integridad territorial de Ucrania, sino la voluntad de los ucranianos que están peleando. Y todavía tenía yo a alguien en los comentarios de alguno de estas cosas que hago sobre Ucrania desde hace un año, quien me decía, pero es que esto solamente tiene motivos económicos. Y yo decía, yo he visto a la gente luchar. Es tremendo poder creer que todos los ucranianos están defendiendo su país porque les pagan y no porque estén defendiendo sus casas, sus hospitales, sus teatros, sus escuelas, sus parques de juegos, sus casas y una forma de vida que quieren tener ellos al parecer. Y todo esto no tiene nada que ver con que haya o no haya nazis en Ucrania, que los hay tanto como los hay en Rusia, pero en Rusia están peleando en el grupo Wagner, que son los mercenarios de Prigozhin, que le hace el trabajo sucio a Putin. No tiene nada que ver con que el actual gobernante sea de Ucrania sea o no de derecha, da exactamente igual. Aquí se trata de lo que los ucranianos quieren. Y he hablado, estamos haciendo un trabajo interesante con los refugiados ucranianos aquí en mi pequeña ciudad, y no quieren ser rusos, no quieren ser parte de Rusia, no quieren ser absorbidos, no quieren ser anexados, y tienen derecho, diría a la izquierda por lo menos a la que yo pertenezco, a la que ya no pertenecen ni Manolo Monereo, ni Pablo Iglesias, ni la banda de Pablo Iglesias. Creo que la soberanía de los pueblos y la autodeterminación de los pueblos es fundamental. Vamos pues a ver lo siguiente y muchas gracias. ¿No crees que los pueblos, sobre todo Europa, deberían hacer algo serio para que termine este conflicto, ya que parece que los gobiernos son incapaces de lograr algo? Sí, pero Europa está haciendo todo lo que puede para terminar el conflicto. Le preguntaron a la primera ministra de Finlandia, a Sanna Marin, que es socialista, que es tan socialdemócrata como yo, y la admiro enormemente además como líder. Es una líder joven. Ay, es que estaba en una fiesta. Es una mujer joven, tiene derecho a hacer fiestas. Son fiestas mucho más sanas que las que hacía Berlusconi, eso te lo puedo asegurar. Y le preguntaron a Sanna Marin cómo se termina esta guerra. Pues muy sencillo, es facilísimo terminar esta guerra. Que Rusia salga de los territorios ocupados. Punto. ¿Por qué tiene que dar la solución a Europa? ¿Por qué tiene que dar la solución a Ucrania? ¿Por qué no da la solución Rusia, que es la que causó el conflicto? ¿Por qué nadie va con Putin y le dice que solucione el conflicto? Curioso. Europa está haciendo lo que debe para terminar el conflicto, que es armar a Ucrania para lograr que pueda echar a Rusia fuera de su tierra, de su país, fuera de las fronteras que reconoció Boris Yeltsin en 1991 y que fijó Nikita Khrushchev en los años 60. Europa está haciendo lo que debe además al desactivar una amenaza a toda Europa, por lo menos a la parte oriental de Europa. Lo vuelvo a decir, el ataque a Polonia no es una imaginación, no es una fantasía, es una probabilidad real. Y hablando de eso, una cosa muy curiosa, hoy vamos a cortar tarde para luego tener una sesión más larga después también, pero esto sí me llamó mucho la atención. Las contradicciones de Putin con la OTAN me parecen dignas de ser tenidas en cuenta cuando estudiamos el asunto. Estas son las cosas que no va a decirte Manolo Monereo, ¿no? Entonces, el otro día un señor hizo una serie de recopilaciones de frases que se han dicho respecto de la OTAN. Cuando se le preguntó a un líder ruso, si Rusia debería unirse a la OTAN, dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? No descarto tal posibilidad. Es difícil imaginar a la OTAN como un enemigo.
¿Y quién dijo esto? ¿Yeltsin? ¿Gorbachev? No, lo dijo Putin. ¿Por qué querría Putin unirse a una organización que según él amenaza a Rusia? No tendría sentido, ¿no? Pero eso lo dijo Putin en una entrevista con el Washington Post, por cierto. Las otras fuentes no las tengo claras, pero confío en ellas, ¿eh? Después de que se anunciara la segunda ola de expansión de la OTAN, es decir, cuando la OTAN se expande porque muchos países quieren entrar en ella, no porque vaya la OTAN con sus fusiles y les diga tú tienes que ser parte de mi organización o morirás. No, países que se independizan de la Unión Soviética, que se sienten amenazados, que tienen gobiernos democráticos nuevecitos y que quieren entrar a la OTAN. Y Putin dijo, no estamos en condiciones de decirle a la gente qué hacer, no podemos prohibirle a la gente que tome ciertas decisiones si quieren aumentar la seguridad de sus naciones de una manera particular. Hombre, es lo mismo que diría yo. No hay por qué decirle a la gente si debe o no entrar a la OTAN. Es la manera de mejorar la seguridad de sus países. Pero esto lo dijo Vladimir Vladimirovich Putin. Sobre Ucrania y la OTAN, un político ruso, por cierto, dijo: estoy absolutamente convencido de que Ucrania no rehuirá los procesos de expansión de la interacción con la OTAN y los aliados occidentales en su conjunto. Ucrania tiene sus propias relaciones con la OTAN. Está Ucrania, la OTAN, que existía un consejo Ucrania-la OTAN. Al final del día, la decisión la tomarán la OTAN y Ucrania. Es asunto de esos dos socios. ¿Y saben quién dijo esto? Pues Putin otra vez. ¿No le parecía mal a Putin que Ucrania tomara la decisión de unirse a la OTAN? En una cumbre de la OTAN, otro líder ruso, para que no sean todos Putin, dijo: el periodo de distanciamiento de nuestras relaciones, él estaba en la OTAN, en una cumbre de la OTAN, rodeado de los miembros de la OTAN, y este político ruso dijo: el periodo de distanciamiento de nuestras relaciones y reclamaciones mutuas ha terminado. Vemos el futuro con optimismo y trabajaremos en el desarrollo de las relaciones entre Rusia y la OTAN en todas las áreas. Y este era entonces el presidente de Rusia, Medvedev, ese que hoy hace predicciones de cómo va Rusia a aplastar a toda Europa. Esto fue en 2010 en la cumbre de la OTAN en Lisboa II. Esa es la incoherencia que representa la invasión de Ucrania. Escuché a Manuel Monereo comentar que si se hubiera cumplido el acuerdo de Minsk, Ucrania sería un país no alineado, habría un estatuto para el Donbass y se habría evitado la guerra. ¿Qué opina? O sea, que tenía que haber entregado sus territorios a Ucrania. Otra vez, Manolito Monereo, de Podemos, olvidándose que si se hubiera cumplido la independencia de Ucrania en 1991 no habría pasado nada de esto. ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no habla de que las fronteras de Ucrania las establece Nikita Khrushchev cuando le entrega Crimea a la República Soviética Socialista de Ucrania? ¿Por qué Manolo Monereo y todos los de su alrededor prorrusos se quieren centrar en los acuerdos de Minsk y no en lo que ocurrió antes? Y como los acuerdos de Minsk se tienen que firmar para impedir para parar una guerra que ya había emprendido Rusia, que ya había tomado Crimea, que ya estaba financiando a los rebeldes en el Donbass y que ya tenía sus tropas, incluso tropas de Wagner, como hemos demostrado aquí con Michalkov se llama, el nazi aquel del grupo Wagner que estuvo en el Donbass en 2014 y luego ha estado en Siria y ahora está de regreso en Ucrania. ¿Por qué olvida todo eso Manolo Monereo? Porque no le conviene. La guerra no se habría evitado en modo alguno. Lee el artículo de Putin sobre la unión indisoluble de Ucrania y Rusia de julio de 2021, que está publicado en la página del Kremlin, en la página de la presidencia de Rusia, y allí te explicas por qué era inevitable que finalmente Putin invadiera Ucrania, porque quiere anexársela, como quiere anexarse todos los países que fueron parte de la Unión Soviética y a los satélites. La invasión de Polonia no es un sueño, es una probabilidad real, según todos los estrategas. Entonces, lo que hace Manuel Monereo es tratar de ajustar la realidad a su ideología, de utilizar los trozos de la realidad que le convienen para establecer
un retrato de la realidad que se ajusta a su ideología, pero no es la realidad. ¿Crees que aumentará el terrorismo, el ciberterrorismo en Europa financiado por Rusia? Vamos a terminar con esto. No lo creo. No lo creo. Lo que sí va a incrementarse es el apoyo de Rusia a las personas que les convienen. Y quienes les convienen es la ultraderecha. No nos hagamos tontos. Este cuento de que los nazis son ellos y nosotros no es cierto. Quien está apoyando a los nazis en Europa, quien ha dado dinero a los nazis en Europa, quien es amigo de los nazis de Europa, es Vladimir Putin. No es Rusia, ni son los rusos de la calle, por favor. Pero quien le ha dado dinero a Marine Le Pen para salvarle el trasero a su miserable partido, que ahora se llama el Reencuentro Nacional, ya no se llama el Frente Nacional que se llamaba antes, la Asamblea Nacional. Quien le dio dinero fue Putin. Quien se fotografía con los extremistas es o Putin o Alexander Dugin, que es la voz de la conciencia de Vladimir Putin. Quien está hablando de apoyar a quienes les interesan son los propagandistas de Putin, quien está apoyando a los musulmanes en Francia, quien está pidiendo que se lancen ataques nucleares contra Berlín, Londres, Madrid, París y Roma, pues son los propagandistas de Putin, así que creo que ahí queda clarísimo.